papeles para que ustedes puedan escribir las preguntas que tengan a los diferentes expositores que van a estar frente a este escenario. Acá las consiguen en esta mesa de la parte izquierda de ustedes, para que las personas que quieran hacer una pregunta levanten la mano, les dejan el papel, el bolígrafo, les recogen y luego hay el panel para responder a esas inquietudes. Hablando sobre el tema de la reserva en el contexto de la configuración socioespacial del piedemonte andino amazónico, nos acompaña Simón Uribe. Él es politólogo, tiene una maestría en geografía, doctorado en planeación regional y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario. Recibimos a Simón Uribe, politólogo, en este evento que nos va a hablar sobre la reserva en el contexto de la configuración socioespacial del piedemonte andino amazónico. Muy buenos días, muchas gracias, bienvenido. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo la invitación de la Veeduría Ciudadana a este evento y resaltando una vez más, ya lo hizo Edgar al inicio, el hecho de que este evento sea un evento convocado no por las instituciones ni por la academia, sino por la ciudadanía, entre los cuales está la Veeduría, que es la organizadora, pero hay personas que no están acá, otros que sí, que han apoyado el evento porque les interesa y porque como ciudadanos tienen un interés especial en esta región. ¿Sí? Creo que el evento es especial en ese sentido, que nace de una iniciativa de la gente. Y eso marca una diferencia importante. Yo les voy a hablar un poco de la historia de esta reserva, que es una historia muy larga y solamente voy a abarcar una parte, es decir, la historia de la reserva o la zona donde actualmente está la reserva. Ha estado ahí mucho tiempo antes de que estuvieran las comunidades que hoy las habitan y los habitantes, digamos, los pueblos originarios, como mencionaba Carmenza. Entonces, pero voy a referirme a la historia y por eso uso ese término de socioespacial, pensando en que uno de los aspectos de la zona donde está la reserva es que tiene que pensarse como un conjunto de relaciones, no como generalmente se caracteriza por un lado un espacio físico y por otro lado un espacio social, sino que solo se puede concebir en el conjunto de las relaciones, de las cosmogonías, pero también de las relaciones materiales de la gente que vive actualmente en ese territorio. Y quiero insistir voy a insistir como en dos aspectos. Uno, que la reserva forestal de la cuenca alta del río Mocoa, que tiene una extensión de poco más de 36.000 hectáreas, hace parte de un territorio mucho más grande, ¿sí? Y es importante porque, si bien eso es evidente, muchos de los estudios, de las caracterizaciones, tienden a fragmentar y a centrarse como en los límites geográficos o políticos del territorio, pero hay que pensar que es parte de una región, de un territorio mucho más grande. Y un segundo aspecto, que la reserva en su ubicación geográfica en la zona del Piedemonte es esencialmente y ha sido siempre una zona de conexión, de articulación entre la zona, digamos, las tierras bajas amazónicas y los Andes. Esa condición de conexión, de articulación, que también es muy evidente, paradójicamente se ha perdido en la visión moderna del territorio, que es una visión que aísla, ¿sí?
y la misma, digamos, historia de la variante San Francisco-Mocoa y de los proyectos anteriores es una historia, es una visión que aísla y que ha visto el Piedemonte como una barrera o como un obstáculo que hay que literalmente penetrar o destruir para conectar, desconociendo que históricamente esta región siempre ha sido una zona de conexión. Entonces, les quiero como hablar de esos dos aspectos. Este es el croquis de la Reserva Forestal creada por el Acuerdo 14 de 1984. Y lo traigo acá un poco para resaltar esta como visión muy aislada del territorio que prevalece en muchas de las construcciones y las representaciones cartográficas. Esta reserva se creó algunos de ustedes saben, para la construcción de una planta hidroeléctrica que nunca se realizó, y es una figura esencialmente de papel, ¿sí? La reserva se creó por un acuerdo administrativo, pero nunca se ejecutó el proyecto para el cual fue creada, y eso, entre otras cosas, hizo, por ejemplo, que el INCODER, en ese momento el INCORA, titulara tierras al interior de la reserva, ¿sí? Lo cual es una práctica que no es legal, pero parte, digamos, de lo que me llama la atención de este mapa es la descontextualización absoluta de la reserva en el territorio que la rodea y del cual hace parte, ¿sí? Y por eso quiero hablar un poquito de esos dos aspectos, de la reserva en un espacio más grande y en una historia que también va mucho más atrás. Este es el mismo mapa, digamos, del Acuerdo 14 digamos, en su ubicación en el contexto del Piedemonte, en esta zona del Putumayo. Este es el Valle del Sibundoy, esto es Mocoa. Un poco para mostrar que la zona de la reserva, y ahorita les voy a hablar un poco más de eso, ha sido siempre una zona muy importante de conexión a un nivel muy local, ¿sí? Entre las comunidades de las tierras bajas, o de lo que hoy se conoce como el Medio Putumayo y también el Bajo, y las tierras altas de los Andes, del Valle de Sibundoy y más allá. A una escala un poco más amplia, aquí está la reserva. También ha sido, digamos, una zona, como muchas otras zonas más al norte y un poco más al sur, de conexión entre la Amazonia y los Andes, en lo que se conoce como el Piedemonte andino-amazónico colombiano, que tiene una extensión aproximada de 7.500 kilómetros cuadrados, y a un nivel aún más amplio. Esta es una imagen de lo que más o menos abarca el área de la cuenca amazónica, que viene siendo más de 7 millones de hectáreas. Piensen que eso es más o menos 7 veces el tamaño de Colombia, una región gigantesca, y donde digamos toda esta zona del Piedemonte, ya no la reserva, sino toda la zona la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, siempre ha jugado un papel muy importante de conexión, ¿sí? Y quiero comenzar esa historia hablando un poco de las conexiones precolombinas o antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Ya Carmenza nos habló un poco de la importancia, digamos, del territorio para las comunidades, y pensando, digamos, el territorio de la reserva en un contexto más amplio. En este diagrama se muestran algunos de los intercambios, estos siglos 10 a 16, ¿sí? Del altiplano a las tierras bajas, de la cantidad de productos que se intercambiaban, algunos de los cuales todavía se intercambian, como por ejemplo el barniz de pasto que se intercambia actualmente, y otros productos que ustedes conocen, pero en esa época había un intercambio muy intenso entre las comunidades de las tierras bajas y las comunidades de las tierras altas.
En el caso del Putumayo, los inganos especialmente tuvieron siempre y lo siguen teniendo un papel de intermediarios entre estas dos zonas, eran muy móviles como comunidad, viajaban mucho y eso se muestra en otra serie de mapas. Este mapa es del siglo XVIII, tal vez ahí no se ve, pásale las... otra y otra. El oriente viene siendo más o menos hacia allá, en la orientación digamos, de este mapa. Y este mapa, ahí tal vez no lo ven muy bien, pero muestra una cantidad significativa de rutas, de caminos que existían desde tiempos precolombinos, pero muchos de los cuales fueron usados también por las misiones franciscanas que estuvieron en la zona, en la colonia. Y ese mapa es importante porque muestra, digamos, el intercambio, ¿sí? El carácter, digamos, de conexión de la zona del Piedemonte, de la zona, digamos, para no ir muy lejos de la reserva, pero toda esta región de Piedemonte, que tenía una cantidad significativa de rutas, especialmente en esa zona, y ahí están, no se alcanzan a ver tal vez por la imagen, ahí como está, pero especialmente 3 rutas muy importantes. Una entre lo que actualmente es Popayán y el río Caquetá por los pueblos de Condagua, Yunguillo, en esa época, bueno, Descanse, y lo que era también Mocoa, el sitio antiguo de Mocoa. Otra ruta muy antigua también entre lo que hoy en día es, digamos, la Cocha y el río Guamués, y otra que es de Pasto a el río Putumayo, pasando por el Valle de Sibundoy. Como decía, estos caminos han estado mucho tiempo ahí y fueron usados por las misiones que vinieron con los españoles como rutas de colonización. Sin embargo, y aquí hay un hito muy importante, con la independencia de Colombia, esta conexión del territorio se pierde. Si quieres pasarlo. Y ahí quiero mostrar otro mapa que realmente hace una parte, digamos, los primeros mapas republicanos de Colombia de 1819 para adelante. Tienen una particularidad muy especial, y es que primero desaparece, digamos, la representación geográfica de estos caminos y la cordillera de los Andes comienza a representarse como una barrera geográfica entre los Andes y la Amazonia. Si ustedes miran este mapa tomado de Humboldt, pues que fue un explorador muy importante, botánico, que vino a Sudamérica en ese momento, y es algo que se reproduce en muchos mapas, es la exageración del relieve de la cordillera de los Andes, ¿sí? Que literalmente aparece como una barrera entre la zona, digamos, de los valles las zonas interfluviales de los ríos y las zonas andinas, y el Amazonas hacia el oriente. Y con esa ruptura de esta frontera, digamos, de la visión de los Andes como una barrera geográfica, también aparece otra de los Andes como una barrera simbólica entre una visión civilizadora de los Andes y una condición de salvajismo de la cuenca amazónica, ¿sí? Estas representaciones geográficas van muy unidas de un imaginario de toda esta zona como una zona, por una parte, abundante en recursos naturales, rica, y por otra parte como una zona cuya esencia es esencialmente salvaje, ¿sí? Y este discurso es un discurso dominante, digamos, en el contexto de la independencia, pero que se mantiene hasta hoy en día y que ha sido funcional al tipo de proyectos, entre esos proyectos los de infraestructura, de ocupación contemporánea del territorio, ¿sí? Piensen un poco que la misma construcción de los Andes y de la zona del Piedemonte como una barrera
ha sido funcional a un discurso que es una barrera que hay que destruir para colonizar el territorio. Y eso es una constante en esos discursos. Y ahí les quería mostrar este otro mapa, que es el mapa de los territorios nacionales. Los territorios nacionales son todos los territorios que, especialmente a lo largo del siglo XIX, pero después con la figura de intendencias y comisarías, ustedes saben que el Putumayo hasta 1991 fue erigido departamento, eran territorios que estaban por fuera de la jurisdicción política constitucional colombiana. Se consideraban que eran territorios que debían administrarse directamente desde la Presidencia de la República, dado que, según la ley, por la condición salvaje de sus habitantes, no se podían gobernar así solos, ¿sí? Y estamos hablando más o menos del 70% del territorio nacional, entre los cuales está, pues, el más grande, que es el territorio del Caquetá. Piensen que por acá más o menos está Mocoa, de lo que son, digamos, la Orinoquía colombiana, pero también la Guajira, parte del Chocó y lo que es, digamos, el Darién. Esta construcción simbólica que evoluciona a una realidad jurídica del territorio es muy importante para entender la historia de los proyectos de infraestructura en la zona, que son mucho más antiguos que la iniciativa, que la IRSA o la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana, de la cual, pues, yo creo que muchos de ustedes han oído hablar, pero un poco para mencionarla también, es esta iniciativa que ya tiene un poco más de 15 años, que es una iniciativa de tipo gubernamental de varios gobiernos, digamos, suramericanos, cuyo propósito en el discurso es integrar las regiones, pero sabemos, digamos, que en la práctica hay una cantidad de intereses de tipo minero-energéticos en el territorio y que ha generado una cantidad de conflictos. Piensen que la variante San Francisco-Mocoa es uno entre 72 proyectos de la región amazónica que están actualmente activos dentro de la agenda de la IRSA. Es una historia, digamos, también compleja, de la que no quiero hablar acá, porque precisamente me interesa hablar es como de los antecedentes de por qué entender que esta historia actual del territorio se remonta a tiempos muy, muy anteriores. Y para eso quiero traer este otro mapa que siempre me ha parecido muy, muy importante por el discurso que encierra. Este es un mapa de Rafael Reyes. Rafael Reyes fue presidente de Colombia entre 1905 y 1909, pero también vino al Amazonas en 1870, estuvo en la región del Putumayo extrayendo quina, ¿sí? Abrió algunas rutas de navegación hacia el Atlántico y posteriormente también incursionó en el tema del caucho. Poco antes de que Reyes llegara a la presidencia, presenta este mapa en una conferencia panamericana, que era como las conferencias que se hacían, digamos, entre los países americanos del momento, y este mapa lo construyó con base en su experiencia como quinero. Y ahí no sé si sea posible, puedes ampliar un poco la parte que está roja, o sea, por acá. No amplía muy bien. Pero bueno, lo importante de este mapa son dos cosas. Una, Reyes es la primera persona quien plantea un plan de infraestructura a nivel continental que buscaba en ese momento conectar un ferrocarril que venía desde Estados Unidos hasta Sudamérica, que ya estaba en proyecto, que nunca se hizo, nunca se concluyó, y un plan de navegación que hace Reyes de varios ríos de la cuenca amazónica, conectando con ese ferrocarril que va por acá. Esta zona roja es la primera proyección moderna de la construcción de un camino que comunicara Mocoa con el Valle de Sibundoy, en ese momento con la finalidad de extraer caucho
hacia el Pacífico buscando tener acceso a los mercados norteamericanos. Proyecto que impulsó Reyes desde la presidencia de la República a través de las misiones capuchinas que estaban acá. Pero lo interesante de este mapa es la visión que tenía Reyes y que era una visión política dominante de la infraestructura como un elemento civilizador, entre comillas, del territorio. Y ahí viene la otra parte interesante del mapa, que es la geografía humana de Reyes, que no ven muy bien en este mapa, así como está ampliado, pero que está representado por una parte, como les decía, por las riquezas naturales del territorio representadas acá en una serie de convenciones, principalmente minería, de unos otros arbolitos que son caucho, como zonas de caucho y cacao en el mapa de Reyes, y el resto de la población de toda la cuenca amazónica, que Reyes divide en dos tipos. Uno, salvajes, que son unas flechitas, no se alcanzan a ver muy bien, y otros que es todo el Putumayo colombiano, especialmente acá, esta zona, que en las convenciones del mapa de Reyes son caníbales y aparecen como unas calaveras, ¿sí? Este mapa es bien importante porque expresa una visión de estado del territorio, ¿sí? Donde, de nuevo, la zona del Piedemonte aparece como una frontera que es necesario romper para colonizar la zona de, digamos, de la Amazonía. Entonces, un poco para decir que la historia, digamos, de IRSA tiene unos antecedentes muy antiguos que tienen una visión del territorio similar a la que se viene construyendo más adelante a partir de la extracción de recursos. Estas son algunas de las fotografías de la construcción del camino que comunicaba o que comunicó durante alguna época Pasto con Puerto Asís, que por delegación del gobierno nacional construyeron las misiones capuchinas, y que es el camino que precisamente atraviesa la zona actual de la reserva forestal, y que la actual vía, la actual variante sigue la misma, o digamos va paralelo a esta ruta. Es importante entender que en el contexto en que se construye este camino a comienzos del siglo XX era una mega obra, así como la variante es una mega obra, ¿sí? En el momento en que se abre la ruta entre Sibundoy y Mocoa, que es 1910-11, había más de 1.300 trabajadores permanentes en la vía, ¿sí? Y la historia, eso, digamos, las comunidades indígenas la conocen muy bien, la historia de ese camino es esencialmente una historia de violencia, ¿sí? Que llevó, entre otras cosas, a el despojo masivo de tierras en el Valle de Sibundoy, a una reforma agraria que se hizo en ese momento, y también abrió por primera vez una ruta de colonización, digámoslo así, masiva, porque antes la migración que se había dado del interior hacia la selva era poca, y eso generó una cantidad de conflictos asociados a esa misma visión que les venía comentando, porque parte de lo que se hizo con estos territorios nacionales fue declararlos zonas baldías o zonas de nadie. Entonces un poco la política del gobierno fue abrir carreteras para solucionar los problemas agrarios del interior del país, decirle a los campesinos que en el caso de la reserva eran muchos que venían de Nariño, que había tierras disponibles, y los conflictos que se generaron ahí, pues ustedes los conocen bien y siguen, de alguna manera siguen vigentes en la actualidad. Esta es una foto del camino terminado entre Mocoa y San Francisco, y una vez más, para entender la dimensión de lo que era, digamos, esa obra en ese momento, los capuchinos tenían a cargo
no solo la construcción de infraestructura de pueblos, sino la jurisdicción política y administrativa y judicial del territorio. Es decir, que eran el Estado y tenían un poder absoluto, y eso dio paso a una historia que, como les decía, es una historia principalmente de violencia, y es importante entender la historia del camino que conocen como el Camino Viejo, el Camino Capuchino, en el contexto de esta visión del territorio que continúa vigente en los planes actuales de lo que es hoy en día la IRSA. Entender la IRSA como una continuidad en esta visión del territorio que, en lugar de concebir digamos, la zona del Piedemonte como un espacio que conecta, lo ha construido como un espacio que divide, ¿sí? Y en esta concepción de un espacio que divide ha surgido la noción de que hay que perforarlo, penetrarlo, abrirlo a cualquier costo. Estas son algunas de las fotos que hay en los archivos que se conservan actualmente y que hablan, digamos, un poco de esa historia de violencia. Está, por ejemplo, el uso de población indígena como cargueros en el camino, de materiales, pero también de gente. Ahí se pueden, digamos, encontrar en los archivos que quedan en España, que se llevaron las misiones cuando se fueron de acá, pero también en Sibundoy, de los fletes pagados a los indígenas. Es decir, hay pruebas, digamos, de todas las lógicas políticas y económicas de la infraestructura. Y esa, digamos, era sola, digamos, una de las manifestaciones de conflicto y violencia de la carretera. Hay otras muy grandes que, para entender, digamos, los conflictos actuales de tierra, de recursos en el territorio, hay que pensar, hay que irse atrás y explorar esos orígenes y las visiones que los han sustentado. Pero también es importante entender que a partir de la apertura del camino se inicia una nueva etapa de ocupación de la reserva, porque parte de la política, digamos, de las misiones era captar fuerza laboral para el camino a cambio de otorgamiento de tierras, ¿sí? La colonización, la ocupación de la zona que va de aquí a Mocoa, a San Francisco, se inicia, digamos, la ocupación contemporánea se inicia en esa época. Y las comunidades campesinas que están acá, los que han venido, saben que muchas de sus familias llegaron no hace 20 años, hace 40, sino hace 100 años. Y es un elemento importante a entender en el ejercicio de construir un observatorio para la reserva. Creo que es muy importante entender que las comunidades que viven ahí también tienen una relación de ancestralidad con el territorio, ¿sí? Estamos hablando de ancestralidad en el sentido que sus antepasados, sus abuelos, incluso bisabuelos, han nacido y crecido en este lugar, ¿sí? Un poco la visión que se ha construido desde los planes asociados a IRSA, en este caso del PEMASIS, es que las comunidades campesinas que llevan ahí, o sea, también ha sido una tendencia a descontextualizarlas del espacio en que están y desconocer que también tienen una relación antigua con ese territorio, y es algo que me parece esencial en la construcción de un diálogo con las comunidades indígenas del Alto, que tienen una relación también de ancestralidad mucho más antigua con el territorio, pero hay que entender que ambos, digamos, comparten una relación de, digamos, de ancestralidad con el territorio. Estas son otras fotos que quedan en los archivos ya de pues más de esta ocupación más contemporánea que conocemos de la reserva. Y bueno, para no extenderme más, quiero terminar un poco enfatizando con esta idea, con estas dos ideas que introduje. Uno, que la reserva hace parte de un espacio más grande, que hay que contextualizar la reserva en un espacio geográfico más grande. Dos, que no puede pensarse la reserva como un espacio, como una geografía física por un lado y una geografía humana,
sino hay que pensarla como un conjunto de relaciones entre las personas que tienen vínculos materiales con la reserva, que la habitan, pero también quienes no la habitan, que tienen digamos, los que estamos acá. Y quiero, digamos, agradecer a Carmenza un poco por esa introducción tan bonita de, pues, que estamos ahí al lado, ¿sí? Y que muchas veces la tendencia es a darle la espalda al lugar en que estamos y no como ser conscientes, digamos, de que está ahí y que es muy importante. Y el otro elemento, recuperar esta condición natural del espacio en el cual se ubica la reserva como una zona de articulación y conexión, ¿sí? Que conecta espacios geográficos, que conecta ecosistemas, que conecta poblaciones humanas, ¿sí? Hay que recuperar una visión del piedemonte esencialmente como conexión y no como fragmentación del territorio y de las poblaciones. La única manera de construir o de recuperar este territorio es pensar en las múltiples maneras en que conectan, no en que divide, que ha sido la visión dominante del Estado y que se ha expresado en las políticas de infraestructura. Muchas gracias.